soy Mary, y he sido doctora durante casi tanto tiempo como he sido la esposa de Adam. Hemos compartido momentos maravillosos y también algunos difíciles, pero esos 32 años juntos pasaron rápidamente. Nuestro hogar siempre fue cálido y lleno de vida, especialmente cuando nuestros hijos Larry y Brian eran pequeños. Larry y Brian eran como la noche y el día, cada uno aportando una alegría única a nuestras vidas. Ambos, como médicos, trabajamos duro para crear una vida cómoda para nuestra familia. A lo largo de los años, logramos comprar un par de apartamentos para alquilarlos y obtener algo de dinero extra. La vida parecía ir bien hasta que un día, Adam llegó a casa pálido y más serio de lo que lo había visto en años. Mary, necesitamos hablar, dijo con un tono grave mientras dejaba su maletín médico junto a la puerta. Me hicieron algunas pruebas la semana pasada y llegaron los resultados. Es cáncer. Los meses que siguieron fueron un torbellino de visitas al hospital, tratamientos e interminables horas en salas de espera. Adam luchó valientemente, pero el cáncer era implacable. Ver al hombre más fuerte que conocía debilitarse fue desgarrador. Una noche, mientras estábamos sentados tranquilamente en la sala de estar, Adam tomó mi mano y dijo, Mary, si las cosas no salen como esperamos, debes asegurarte de que todo esté solucionado. Los chicos, el testamento está listo y estarán bien económicamente, agregó, no mucho después de esa conversación. Él se fue. El funeral fue solemne, con familiares, amigos y colegas que vinieron de todas partes para presentar sus respetos, pero fue el silencio en la casa después, cuando todos se fueron, lo que más me impactó, ver los espacios vacíos donde solía estar Adam, sus pertenencias aún en sus lugares habituales. Fue doloroso. Unos días después del funeral, estaba en la cocina tratando de decidir qué hacer con los restos de comida cuando Larry irrumpió con una expresión llena de preocupación y enojo, seguido por Brian, quien lucía como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos allí. Mamá, tenemos que hablar sobre el testamento de papá, dijo Larry, directo al grano como siempre. Suspiré y asentí. Sí, sé que tu padre me dejó todo. Quería asegurarse de que yo estuviera cuidando las cosas. Pero, ¿qué pasa con Brian y yo? Somos sus hijos. No es justo que no obtengamos nada, dijo Larry golpeando su mano sobre el mostrador. Brian, no lo apresures, intervino para calmar. Mamá todavía está de duelo y podemos resolver esto sin. Larry lo interrumpió con una mirada intensa. Es fácil para ti decirlo. No estás pensando en el futuro como yo. Me apoyé en el mostrador, sintiendo el peso de las palabras. Tu padre y yo construimos esta vida juntos, y él confió en mí para cuidar las cosas. Pero entiendo lo que dices, Larry, no es mi intención dejarte afuera. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente esperamos hasta que decidas que es el momento adecuado para darnos nuestra parte? Preguntó Larry, cruzando los brazos y alzando la voz. Cuida tu tono, respondí con brusquedad. Sigo siendo tu madre. Brian intervino nuevamente, levantando sus manos como un árbitro. Ustedes dos, por favor, esto no ayuda. Tal vez haya un punto medio aquí, asentí mientras me frotaba las sienes, pensándolo bien. Bueno, esto es lo que podemos hacer, el apartamento es de tu padre y mío, invertí en los del centro, pero Larry me interrumpió. Sí, esos, dijo mientras le lanzaba una mirada para que se callara. Cada uno toma uno, son suyos para vivir o alquilar, pide el resto. Digamos 320,000 pesos cada uno para ayudarte a empezar con lo que necesites, propuse. Larry se mordió el labio, claramente calculando en su cabeza, y el resto de las cosas, la casa, el dinero, pidió quedarse conmigo por ahora, le respondí. Cuando me vaya, vendrá a ti como tu padre quería, añadí. Larry parecía querer discutir más, pero Brian le dio un codazo y dijo, pensemos en esto, es un buen comienzo, mamá no nos dejará sin nada. Larry finalmente asintió, aunque todavía parecía infeliz. Está bien, pero quiero esto por escrito. Mamá, no más sorpresas, pidió. Por supuesto, acepté, documentaremos todo correctamente. Cuando salieron de la cocina, pude escuchar a Brian susurrarle a Larry, dale un respiro. ¿Podrías? Está haciendo lo mejor que puede. Larry murmuró algo en voz baja que no pude entender, y honestamente, no lo entendí. Realmente no quería hacerlo porque mientras lavaba los platos, me preguntaba si Adam podría vernos y qué pensaría. Esperaba estar tomando la decisión correcta, pero solo el tiempo lo diría. Era una tarde soleada, una de esas raras que hacen que todo se sienta bien, cuando Larry trajo a Hallie para conocerme por primera vez. No habían estado saliendo por mucho tiempo, pero Larry estaba perdidamente enamorado de ella, y se notaba por cómo la cuidaba, lo cual no era propio de él. En cuanto entraron, Julie tenía un aire seguro como si fuera la dueña del lugar.
Se vistió elegantemente y entró a mi sala de estar sin apenas saludar. Sus ojos escaneaban todo a su alrededor. Buen lugar tienes aquí, dijo mientras volteaba su cabello hacia atrás mientras se sentaba sin esperar a ser invitada. Larry estaba sentado a su lado, como un tonto. Forcé una sonrisa, tratando de ser un buen anfitrión. Gracias, Julie. ¿Puedo ofrecerte algo? Café, té. Café suena delicioso, respondió, y luego se volvió hacia Larry. Cariño, asegúrate de que sea negro, sin azúcar. Larry asintió y se dirigió a la cocina, dejándome sola con ella en mi propia sala de estar, sintiéndome como si fuera la invitada. El silencio era incómodo hasta que finalmente habló. Entonces, Larry me dice, estás bastante bien, dijo mirando alrededor la decoración. Estoy acostumbrada a un cierto estándar. Sabes que mis padres se aseguraron de eso. Es bueno escuchar eso, respondí, no estaba muy segura de qué más decir. Larry regresó con el café y le entregó su taza a Julie. Ella tomó un sorbo e hizo una mueca. Está bien de todos modos, dijo, mientras dejaba su taza. Estamos hablando sobre nuestro futuro juntos, planificando el futuro. Sabes que eso es sabio, dije, mirando a Larry, esperando alguna pista sobre hacia dónde iba esta conversación. Julie dejó su taza y dijo, sí, y hablando de planificación, hemos estado pensando en la boda, sabes que quiero algo especial. Larry probablemente te haya mencionado que vi este lugar, es perfecto para una cena de ensayo, pero es un poco caro, cuesta alrededor de 50,000 pesos, casi me ahogué con mi café. Larry intervino, mamá, es importante para Lauren, queremos comenzar las cosas bien. Dejé mi taza, sintiendo que se avecinaba una tormenta, mirándolo desde adentro. Es mucho dinero para una cena, Julie. Debemos ser razonables. El rostro de Julie se endureció. Larry dice que tiene los medios. No veo por qué deberíamos comprometernos en algo tan importante. Larry asintió con la cabeza junto a ella, pero pude ver la inquietud en sus ojos. Sabía que estaba pidiendo demasiado. Estoy totalmente a favor de celebrar, dije tratando de mantener mi voz calmada, pero 50,000 pesos es más de lo que puedo justificar. Julie se levantó de su silla rascando ruidosamente contra el piso. No estoy acostumbrada a ceder en mis estándares, Mary. Le dejé en claro a Larry que esperaba un cierto estándar de vida. Larry intentó calmar las cosas. Mamá, tal vez podamos encontrar un punto medio. No hay punto medio en 50,000 pesos para una cena. Larry, eso es definitivo, dije, sintiéndome sin paciencia. Julie tomó su bolso y me miró fijamente. Bien, si así es como va a ser. Entonces tal vez debamos repensar algunas cosas. Se fueron poco después y me quedé allí aturdida por lo que acababa de pasar. El descaro de esa chica entrando a mi casa, bebiendo mi café y diciéndome cómo gastar mi dinero. Se sintió como una bofetada en la cara, una llamada de atención para la que no estaba preparada. Unos días después, estaba en la tienda de comestibles cuando Larry y Hallie decidieron pasar de nuevo. Cuando llegué a casa, Brian estaba tratando torpemente de entretenerlos en la sala de estar. La tensión en el aire era tan densa que me dieron ganas de darme la vuelta e irme, pero era mi casa, así que reuní mi coraje y entré. Julie, toda vestida como siempre, me entregó una lista tan pronto como dejé mis bolsas de compras. Mary, hemos pensado mucho en los regalos de boda y esto es lo que hemos decidido. Espero que esto sea más fácil de manejar para ti. Miré rápidamente la lista que me entregó. Eran electrodomésticos de cocina sorprendentemente razonables. Algo de porcelana bonita. Incluso un par de muebles. Esto parece bastante razonable, dije sintiendo un momento de alivio. Creo que estas son opciones maravillosas realmente. Larry miró a Julie con esperanza en sus ojos, pero justo cuando estaba a punto de discutir dónde podríamos comprar estos artículos, la expresión de Julie cambió de repente. Jadeó, oh, no, esto no está bien, devuélveme eso. Me arrebató la lista de las manos y buscó en su bolso sacando otra hoja de papel. Aquí está la lista real, dijo mientras me entregaba una nueva lista. Esta nueva lista no se parecía en nada a la primera. Incluía un apartamento, un auto de lujo, unas vacaciones exclusivas e incluso joyas de diamantes. Se me cayó la mandíbula. ¿Es esto algún tipo de broma? No, respondió Julie sin inmutarse. Estos son los regalos que esperamos, solo lo mejor para nuestra boda. La miré y luego a Larry, esperando que dijera algo. Cualquier cosa que demostrara que no estaba de acuerdo con esta locura, pero Larry solo se quedó allí, mirándonos, claramente en conflicto pero sin decir nada. No puedo contenerme más, Larry, ¿por qué la dejas hacer esto? Sabes que esto no es razonable, dije. Julie interrumpió, su voz subiendo de tono, esto no te concierne, Mary,
Solo necesitas pagar y quedarte callada. Cuando Brian se puso de pie, su rostro estaba serio. Ya basta, Julie, no vas a hablarle así a nuestra mamá. Esta es su casa y te estás saliendo de la línea. Tienes que irte ahora. La habitación estaba llena de tensión mientras Larry y Julie recogían sus cosas. Julie estaba murmurando en voz baja, claramente enojada. Esto es ridículo. Recordaremos esto. Se fueron y la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Me senté sintiendo el peso de toda la situación presionándome. Brian se sentó a mi lado y puso un brazo alrededor de mis hombros. Resolveremos esto, mamá, pero no puedes dejar que te presionen para que des más de lo que puedes o debes, dijo. Larry tenía razón, por supuesto, pero mientras estaba sentada allí con mi hijo, no podía evitar preocuparme por él. ¿Cómo se les había ido tanto de las manos? ¿Cómo no podía ver lo que esto le estaba haciendo a nuestra familia? El silencio que siguió se llenó de preocupaciones y temores no expresados por el futuro. Entonces supe que esto estaba lejos de terminar, que solo se pondría más difícil a partir de ahora. En las semanas siguientes, recibí constantes llamadas de Larry, cada una más exigente que la anterior. Su tono era desesperado y a veces casi frenético. Mamá, ¿no entiendes que no puedo parecer pobre al lado de la familia de Lauren?, decía con su voz quebrada por el estrés. Tienes el dinero. ¿Por qué no puedes ayudarme aquí? Me senté en la mesa de la cocina, con espuma prensada contra mi oído, sintiendo un nudo en el estómago. Larry, no se trata del dinero. Se trata de vivir dentro de tus posibilidades. Las expectativas de Lauren son demasiado altas y no puedes seguirles el ritmo sin endeudarte seriamente. Se burló de su frustración hirviente. ¿Qué sabes tú al respecto? No voy a vivir como un pape. Necesito más de la herencia ahora. La cantidad que has ofrecido no es suficiente. Le respondí, me he ofrecido a cubrir la mitad de los costos de la boda hasta 135,000 pesos y dar un regalo de 8,000 pesos. Eso es más que generoso. Todo tiene que ser acordado conmigo, aunque sin sorpresas. Hubo una pausa y luego una risa aguda. Eso no es nada. Solo estás siendo tacaña. Tienes 1,000,000 ahí. ¿Por qué me lo ocultas? Porque no se trata solo del dinero, respondí. Mis pacientes se están agotando. Se trata de no alimentar esta fantasía poco realista que te va a arruinar. Gritó lo suficientemente fuerte como para que tuve que apartar el teléfono de mi oído. No necesito esto. Lo manejaré a mi manera. Con esas palabras, la llamada terminó. Pasaron meses en silencio. Traté de mantenerme ocupada con las rutinas diarias, tratando de no preocuparme por Larry, pero la paz duró poco. Una tarde sonó el teléfono y era mi cuñada Hannah. Mary, pensé que deberías saber que Larry está llevando a todos los invitados a la boda a Bermudas. Vendió su apartamento para pagarlo y espera que llegues allí. Dijo que no estabas interesada en ayudar. Colgué, sintiendo una mezcla de ira y tristeza arremolinándose dentro de mí. ¿Cómo pudo ser tan imprudente? Antes de que pudiera procesarlo todo, Brian entró en la habitación con una expresión seria. Mamá, hay algo que necesitas escuchar. Me entregó una grabadora de audio, y presioné play. Las voces de Larry y Hallie llenaron la cocina. Tu madre es solo una vieja desagradable con una billetera gorda. Necesitamos exprimir tanto como sea posible, dijo Julie con voz fría. La respuesta de Larry fue igual de escalofriante. Lo que sea necesario. Lauren, no voy a dejar que nos controle. Si llega el momento, la echaré en ropa interior. Apagué la grabadora y mis manos temblaban al escuchar a mi propio hijo hablar así de mí. La habitación daba vueltas mientras yo trataba de comprender la profundidad de su traición. Decidir volar a Bermudas no fue fácil, pero Brian estaba a mi lado. Ambos estábamos tensos pero determinados a enfrentar lo que nos esperaba al aterrizar. Me sorprendió la gran extravagancia del lugar, flores por todas partes, luces colgadas como estrellas en el cielo nocturno y música flotando en el aire. Cuando entramos a la reunión, vi a Larry y Julie mezclándose con los invitados. Parecían la pareja perfecta, sonrisas y risas. Mi corazón se dolía al ver a mi hijo tan perdido en este paraíso artificial antes de poder dar otro paso hacia ellos. Julie nos vio. Su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una mueca mientras marchaba sobre sus tacones altos haciendo clic con enojo contra el camino de piedra. No estés aquí, susurró, deteniéndose a centímetros de mí, su voz lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Este es mi día y no eres bienvenido. Me quedé atónita, pero antes de que pudiera responder, sus padres, que habían escuchado todo, se acercaron. Su padre, un hombre alto y severo, habló primero. Julie, no hay forma de hablarle a tu invitado, especialmente a la madre de Larry. Su tono era firme y sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. La madre de Julie se disculpó con una sonrisa. Mary, por favor, ven con nosotros. Busquemos un lugar para sentarte.
Nos guiaron a una mesa en el borde de la instalación. Era claro que este lugar era una idea de último momento sin un entorno adecuado. La ceremonia comenzó poco después, con discursos que se sintieron vacíos dada la tensión. Inesperadamente, me entregaron el micrófono. Me levanté, con las piernas temblorosas pero con resolución firme. Vine aquí hoy para desearle a mi hijo y a su nueva esposa un futuro feliz. Comencé con voz firme a pesar de cómo me sentía por dentro, pero también creo en la honestidad y la integridad, cualidades que lamentablemente han estado faltando en los eventos que llevaron a esto. Hasta el día de hoy, la cara de Julie pasó de rosa a roja. Sus ojos me miraban con furia. Me pedían dinero una y otra vez, cantidades que ninguna persona razonable consideraría justas. Cuando no podía satisfacer esas demandas, me amenazaban con cortar mi acceso a mi familia y a mis futuros nietos. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Brian vio que mi angustia aumentaba y puso una mano de apoyo en mi hombro. Asentí con la cabeza y luego reproduje la grabación de audio que había hecho. La voz de Julie llenó el aire, fría y calculadora, discutiendo cómo sacar más dinero de mí. La voz de Larry también estuvo de acuerdo, dispuesto a dejarme sin nada por el bien de su novia. La multitud murmuró, conmocionada y desaprobatoria. Apagué la grabadora y el silencio fue pesado. Le di a mi hijo un apartamento y 35,000 pesos, y aún así nunca fue suficiente. Hoy dejo en claro que no seré tratado como un cajero automático ni amenazada. Estoy despreciando a Larry y Julie, les deseo lo mejor, pero a partir de hoy elijo alejarme de sus vidas. La reacción fue inmediata. Julie gritó con una voz estridente y salvaje, «Has arruinado mi boda, te maldigo», exclamó con odio. Volver a casa fue agridulce. En la calma, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Dejé mi trabajo. Había pasado años curando a otros como médico, pero ahora era el momento de curarme a mí misma y reconstruir la vida que los acontecimientos recientes habían sacudido. Brian, bendito sea su corazón, acababa de graduarse de la universidad y estaba lleno de ideas y ambición. Con los 37,000 pesos que le di, Brian abrió su propio salón de tatuajes. No era una tienda cualquiera. Rápidamente se convirtió en un lugar donde el arte y la piel se unían de maneras hermosas. Brian puso su corazón y alma en su trabajo, y valió la pena. Comenzó a ingresar a concursos de tatuajes, y pronto su nombre estaba en boca de todos en la comunidad local. Antes de darnos cuenta, estaba abriendo más sucursales, creando una red de salones que se convirtió en un punto de acceso para los entusiastas del tatuaje. Lo veía dibujar hasta altas horas de la noche. Su dedicación era impresionante, en contraste con el caos que su hermano había elegido. «Estabas haciendo increíble, Ollie», decía yo, con orgullo hinchado en el pecho durante estos meses pacíficos. Larry reapareció una tarde, presentándose en la puerta con sus ojos cansados y su hombro caído, muy lejos del hombre ambicioso y agudo que solía ser. «Mamá, necesito hablar», dijo sin esperar una invitación para sentarse. Su voz estaba agotada, tan diferente del tono exigente al que me había acostumbrado. Suspiré y le hice un gesto para que continuara. «¿Qué pasa, Larry?», pregunté. «Es Lauren. Ella es. Me está volviendo loco queriendo más y más. Nunca es suficiente». Sus palabras estaban llenas de desesperación, pero no podían borrar el pasado tan fácilmente. «Te lo advertí», le dije. «Te dije que vivir así con alguien como ella era insostenible». Se frotó la cara, dejando clara la frustración. «Lo sé que lo hiciste», admitió, «pero pensé que ese dinero aparecería solo porque lo querías». Mi tono fue duro. Años de frustración acumulada hicieron difícil suavizar mis palabras. «Mira a tu hermano. Comenzó con la misma cantidad y logró algo de sí mismo sin pisotear a los demás». Larry se tensó, pero luego asintió. «Sí, bueno, no todos son como Brian, ¿verdad? Yo también tengo derecho a la herencia, recuerda, y cuando te hayas ido, vendrá a mí». Esa fue la gota que colmó el vaso. «Sal de ahí, Larry», dije con voz fría y firme, «y no regreses. Esta vez elegiste tu camino». Su mandíbula se tensó, y por un momento pensé que podría discutir, pero luego se dio la vuelta y salió por la puerta, cerrándola de golpe detrás de él. Mientras yo seguía de pie en silencio, Brian bajó las escaleras después de haber escuchado la última parte de nuestro intercambio. «¿Estás bien, mamá?», preguntó suavemente. Asentí, envolviéndolo en un abrazo. «Ahora soy gracias a ti. Concentrémonos en el bien que podemos hacer y en la vida que podemos construir». Brian me devolvió el abrazo. Su presencia fue un recordatorio reconfortante de que no todo estaba perdido. En ese momento, supe que, a pesar de lo duro que fue el viaje, valió la pena. Nos teníamos el uno al otro, y eso era suficiente para seguir adelante. Después de que la tormenta con Larry pasó, nuestro hogar se instaló en una calma que no había sentido en años.
Fue durante este tiempo de paz que Brian trajo a alguien especial a casa. Su nombre era Joyce, y ella era todo lo que Julie no era: amable, humilde y genuinamente cariñosa. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la relación se fortaleció y pronto anunciaron su compromiso. La boda no se parecía en nada al extravagante asunto de Larry. Fue una ceremonia simple y sincera en nuestro patio trasero, con flores del jardín, decoraciones caseras y un pequeño grupo de amigos cercanos y familiares. Durante la recepción, llevé a Brian a un lado y le dije: has elegido a una mujer maravillosa. Mi voz se llenó de emoción. Él apretó mi mano y respondió: yo también, con una mirada cómplice. Agregó: aprendí de los mejores. La vida avanzó rápidamente después de que vendieron el apartamento que les había dado. Brian agregó algunas de sus ahorrados y compró una casa pequeña y acogedora a solo unas millas de distancia. Una tarde soleada, mientras tomábamos té en su nueva sala de estar, Joyce compartió algunas noticias emocionantes. Mary, estamos esperando gemelos, anunció con sus ojos brillando de alegría. Casi dejé caer mi taza, abrumada por la noticia. Gemelos, oh Dios mío, eso es maravilloso, exclamé. Brian sonrió con orgullo, evidente de que querían que fuera la primera en saberlo. Mami, gemelos, repetí, dejando que las palabras se asentaran. Nietos, un nuevo capítulo, uno que estaba ansioso por comenzar. En cuanto a Larry, las noticias sobre él eran escasas. Lo último que supe fue que se había divorciado de Julie. Ella se había llevado casi todo en la separación, dejándolo a él para empezar de nuevo en otra ciudad. A pesar del dolor que había causado, dolía saber que estaba en algún lugar luchando con sus decisiones. Mientras estaba sentada mirando viejos álbumes de fotos, Brian vino y se sentó a mi lado. Notó una foto de Larry y yo de hace años. ¿Alguna vez has sabido algo de él?, preguntó suavemente. Negué con la cabeza. No, después de todo, él eligió su camino y yo tengo que hacer lo mismo. Respeto eso, respondió Brian, aunque su tono dejó entrever cierta tristeza, incluso si me rompe el corazón. Me rodeó con un brazo. Sigue siendo mi hermano, mamá, tal vez algún día. Tal vez, coincidí, aunque no estaba segura de si alguna vez cambiaría. Yo también lo creía, pero por ahora tenemos mucho por lo que mantenernos ocupados, especialmente con esos gemelos en camino. Brian se rió entre dientes. Sí, estás a punto de ser la abuela más ocupada de la ciudad. Ambos nos reímos y el sonido llenó la habitación de calidez. A pesar del pasado, a pesar de los errores y odios del corazón, este momento con Brian se sintió como si todo fuera exactamente como debería ser. La vida avanzaba, y nosotros también, con nuevas esperanzas y sueños a la vuelta de la esquina.